Bueno, pues en otra de nuestras entrevistas para el documental sobre Cataluña, hoy tenemos a Julia Calvet y Andrea Llopart. Andrea, hoy, esta entrevista es grabada, ya sabéis, hoy precisamente estrena, o ayer, estrena cargo como presidenta Sacaba, que le dan relevo a Julia. Y las traemos para que nos expliquen un poco la labor que hacen en el ámbito, sobre todo educativo, ¿no? Chicas jóvenes, chicas universitarias, que llega un momento dado, entiendo, ¿no? Que decís, ¿qué pasa aquí? Nadie se mueve, nadie hace nada, la situación está como está, y decidís montar una asociación universitaria juvenil. Hay gente más mayor también, anda por ahí. Sí. Alguna amiguete, ¿no? Pero, básicamente es una asociación juvenil, una asociación universitaria. ¿Cómo nace la idea? ¿De quién parte la idea? Y explicarme qué os lleva realmente. ¿Cuál es el punto en el que decís se acaba? Bueno, yo entré en Chacabat en 2019 cuando empecé la universidad, pero Chacabat ya llevaba un año y algo en marcha porque fundó Josep Plago, que, bueno, estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue como era la universidad más difícil en aquellos tiempos. Actualmente, por desgracia, es como que se ha repartido un poco el panorama separatista entre las distintas universidades. Pero sí que es verdad que ahí en ese momento era lo más difícil, venía lo peor de la Cataluña separatista, entonces decidió decir basta ya con esa idea y llevar todo esto a las universidades, crear una asociación donde todos los jóvenes universitarios y jóvenes estudiantes se pudieran unir a esta asociación para enfrentar un poco todo el tema que estaba pasando en Cataluña, ya no solo en su día, sino también afrontando un poco el tema de la sentencia. Que yo te digo, yo cuando me uní fue en ese momento, se da la sentencia, huelgas constantes, Barcelona en llamas, entonces yo ya había empezado la universidad, vi que realmente había un grupo donde podía expresar mis ideas, porque yo venía del punto y de un colegio separatista, digo, es mi sitio, entré y hasta el día de hoy, y vamos, no me voy a salir durante mucho tiempo, porque es mi familia. Tú también entras Sí, antes. un pelín más tarde que ella, pero también fue por la misma razón. Yo también iba a la Universidad Pompeu Fabra y realmente, aunque la Autónoma era el núcleo separatista más duro, en nuestra universidad, en la Pompeu Fabra, es que se encerraron y estuvieron días y días sin poder, o sea, no podemos ir a clase. Entonces, yo vi a Jordi Salvador, que estuvo hasta muchos años en primera línea, y Josep Lago, intentar saltar la valla y todo eso. Entonces, claro, yo lo vi por la tele y dije, jolín, estos chicos andan... Y en un bar de copas aquí cerca me encontré a Josep Lago, fundador. Le reconocí porque le vi la había visto en la tele y le dije, oye, tú eres presidente de Sacabat, tal, y justo estaba cambiando con la segunda presidencia y me dijo, sí, sí, únete, tal. Y al final es eso, somos un grupo de jóvenes que dijimos, basta ya, ¿no? Sacabat. No podíamos permitir perder días y días en la universidad por esta gentuza que se encerró en las universidades y no nos dejaba ir a clase. Ese vídeo es mítico, Sí. cuando salta Jordi, ahí ahí es cuando nos damos cuenta en el resto de España quizás de cómo está la situación. Sí. Pues estábamos viendo, sí que es verdad que habíamos visto ya lo del 17 y veíamos también lo que estaba pasando fuera, o sea, te cuentan, ¿no? Pero realmente en el ámbito de la educación, desde ahí tampoco se había tocado mucho, ¿no? Entonces, cuando ves esas imágenes y dices, está liando ahí también ahí, ¿no? Cuando en teoría la universidad debe ser un espacio de libertad. Esa es la idea, ¿no? Aquí, evidentemente, Bueno, una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica. O sea, yo desde que ya estoy ya en mi último año de universidad y ya te digo que me he encontrado a profesores, me he encontrado a alumnos, me he encontrado incluso gente de fuera que ha venido a sacarnos de la universidad. O sea, es gente que, ya te digo, tienen una mente muy cerrada en el sentido de que tienen ese sueño, esa ideología, esa república bananera inventada y la quieren llevar a cabo sea como sea. Y lo tienen todo controlado. O sea, ya sea desde el ámbito público, o las universidades, a nivel institucional, a nivel económico, hay mucho dinero detrás. Eso hace que se pueda mantener todo en pie y además que, bueno, los medios de comunicación día tras día están con el mensaje y la gente al final pues acaba asumiendo
ese mensaje y acaba siendo la oveja del rebaño de todo el clan separatista. Vamos a profundizar luego. Me interesa especialmente cómo son los organigramas dentro de la universidad para que veamos un poco cómo se ponen puestos para luego probarla. Pero a mí me vuelvo a los malos tragos al principio. Así que voy a meteros una vez el doble ojo nada más. En vuestra página web explicáis quién sois, explicáis por qué nacéis y lo que defendéis. Y uno de los... no os asustéis, que no os... Claro, uno de vuestros puntos fundacionales, por decirlo de alguna manera, es defender la Constitución de Bien. Cuando vosotros empezáis, sobre todo, no ya vosotras, sino antes, el maillot no estaba abierto. La idea era constitucionalista. El término para que utilizabais vosotros mismos aquí era constitucionalista. ¿Sí o no? Rápido. ¿Seguís entendiéndoos como constitucionalistas? No. No como tal, no. Es más, Bueno, es que de hecho, o sea, hemos tenido una asamblea con Andrea, que ahora entré como presidenta, y hace tiempo que venimos cambiando un poco la idea. Ahora nos definimos como jóvenes patriotas, entendiendo que España es mucho más que la Constitución, y no porque lo digan ciertos partidos, sino porque realmente es que lo creemos así. En su día sí que se utilizaba el término de constitucionalista, pero porque el separatismo actuaba fuera de la Constitución. O sea, se veía claro que realmente iban contra la Constitución y la gente era como que ahí sí que se sentía cómodo con el término constitucionalista, pero claro, o sea, actualmente están actuando dentro de la Constitución. Entonces, llamarse ya constitucionalista nos ha quedado un poco atrás. claro, al final era qué es lo importante, ¿no? Si lo importante es la Constitución o incluso la defensa o la unidad de nuestra patria. Entonces, creemos que ahora hay otro cambio de movimiento y es que nuestra Constitución está permitiendo todo lo que está pasando o parece que lo va a permitir. Entonces, hay que decir, oye, ¿en serio esta Constitución es tan buena? En su momento lo fue, estoy segura, pero ahora, ¿qué pasa? Porque a nosotros nos va a dejar como si somos uno más, ¿sabes? Como Y un poco, siendo buenos y generosos, digamos que no tiene elementos para contrarrestar lo que está pasando, ¿no? por eso. O sea, no- Se ha quedado un poco limitada en el momento. O sea, en el 78 veníamos de una situación complicada, difícil. Bueno, necesitábamos un consenso y se consiguió, pero ahora estamos viendo que los que quieren romper nuestra nación pueden actuar dentro de esta Constitución o esta Constitución no es capaz de detenerlos. Entonces ahí es cuando nosotros ya decidimos cambiar el nombre de constitucionalista a ser patriota, porque creemos que el amor a tu patria no tiene que ser ni de un partido, ni de derechas ni de izquierdas. Yo viví en Francia y he visto a una persona súper de izquierdas defender la patria francesa increíblemente. Y eso da envidia aquí en España. Entonces, es lo típico. No, es que además creo que hay que abordar muy bien, porque Sí. mi opinión es que hemos estado equivocados. Nos hemos equivocado, pero desde el principio. Pero claro, eso yo entiendo a los chavales jóvenes, entiendo a los jóvenes que con el paso del tiempo se ven las cosas mucho mejor. Cuando estamos metidos, yo tengo casi 50 años. Imaginaros, yo soy de la HB, yo soy de la época de Somos Mejores que Ellos, soy de la época de Viva Rey, soy de la época de Viva la Constitución, tal. Cuando ves todo lo que está pasando, dices, igual el plan tiene alguna lagunilla. Entonces, a mí me interesa sacar esto aquí precisamente porque ¿creéis que ese cambio, ese viaje hacia localizar el problema en la Constitución os puede llevar a una división entre los constitucionalistas, los que estáis de este lado? ¿Crees que puede llegar eso? Sí, bueno, a ver, en el momento en el que tú hablas de constitucionalismo, hay mucha gente que se siente parte porque no le gusta el término patriota. Pero es que el otro día lo discutíamos, y es que el término patriota engloba muchísimo más que un texto legal, aunque sea una recta mano. O sea, desde mi punto de vista, y bueno, la mayoría de nosotros ya pensamos basta ya de no llevar banderas de España, basta ya de no considerarte patriota español, basta ya de no defender tu nación, porque te dicen que no, esto es de derechas. ¿Me estás contando?
Digo, es que a mí me da igual, es que ya no estamos en panoramas de izquierdas ni de derechas, estamos hablando de que nuestra nación es transversal. O sea, España es como la unión de todos los pueblos, o sea, desde sur a norte, este a oeste. Entonces, no podemos entrar en estas divisiones de, ay, sí, es que no me llames, no me llames patriota porque es que es un término muy duro, perdón. Es que a mí me indigna mucho eso, porque realmente cuando me llaman, no, es que antes os llamabais constitucionalistas y ahora es que lo lleváis todo a términos que a lo mejor, no sé, es como muy partidista, no, perdona. Que haya partidos que han utilizado estos términos es porque a lo mejor lo han visto antes que mucha gente. Quizás sí. O sea, hay que dejarnos un poco del rollo constitucionalista, porque si todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un texto legal como una constitución, pero si tiene problemas, o sea, no nos podemos encasillar en esa idea. Es un debate abierto, evidentemente. Y actual también, sí, sí. Totalmente. O sea, es que es eso. Hemos hablado de esto mucho tiempo porque todavía los medios nos siguen refiriendo a SACAPAT como una asociación constitucionalista. Y no es nada malo, no vamos a tampoco. No te lo Pero no. Lo decía, no, en absoluto. Pero que no queremos tener complejo a llamarnos una asociación patriota. O sea, es lo que creemos que tenemos que ser y es donde nosotros ponemos el foco, ¿no? Lo importante. Entonces, creo que decir que patriota es una palabra muy a la derecha o muy radical es comprar el discurso que nos viene de la izquierda. Es decir, ellos creen que patriota está ligado a un partido o a una forma de pensar y en realidad no debería ser así. ¿Que ellos lo utilizaron antes? Bueno, pues igual que constitucionalista lo utilizó Ciudadanos en su momento y luego todo el mundo empezó a... ¿Qué es eso? Constitucionalista era un término que estaba ahí. La Constitución era algo que estaba ahí tirado. Llega Ciudadanos, aquí en Cataluña precisamente, y lo cogen y lo defienden. Y hace un lema increíble, porque los resultados... Ahí está. Sí. Ganaron. Totalmente. No os acordáis de ellos, pero aquí ganamos las elecciones hace 4 días. Vale, pues yo también entiendo que patriota es un término, incluso la bandera, que estaba tirando y que viene alguien y la recoge. Okay. Entonces, quizá no es culpa de quien la recoge, sino quien la dejó ahí y la vio y no la cogió. Totalmente. Pero yo quería enfocarlo más, no como a crítica de verdad, pero sí como a esa evolución que estamos teniendo. Yo la estoy viendo. Yo lo predije el año pasado que hace 2 años que este iba a ser el año en el que se abriera realmente el melón de la Constitución desde nuestro lado, ¿no? Desde el lado constitucionalista. El decir, oye, a lo mejor no. Y aquí estamos. Y creo que también es importante explicárselo a la gente para que todos nos podamos adaptar, sobre todo, para entender cómo está el tablero de juego. Porque si tú te quieres apoyar, ¿verdad?, en una constitución, como decías, Juli, que realmente es quien te está dando desde dentro el golpe, a lo mejor hay que optar por otros caminos, ¿no? ¿Qué caminos podría ser? Descartamos, evidentemente, un 36, porque no lo va a haber, pero si no es dentro de la Constitución, ¿cómo se lucha contra esto? ¿Qué hay que hacer? A ver, yo creo que van a venir, bueno, ya está siendo una época muy dura. O sea, va a haber duda en el sentido de lo que está pasando, ya no solo en las calles, que eso ya se veía desde hace muchos años, sino que realmente está habiendo un golpe dentro del gobierno, a España, dentro del gobierno. Entonces, viendo esta situación, se evidencia el problema que hay dentro de la Constitución, la ambigüedad del texto legal, que en ese momento, para generar ese consenso, era necesaria. O sea, yo eso no lo veo tan... Porque yo creo que no se pensaba llegar a este punto. Y eso es un problema. Es un problema porque se ha dejado avanzar en todos los ámbitos. Y no nos hemos dado cuenta. Y eso es un problema. Entonces, viendo la situación actual, no tengo la solución porque si no ya habría escapado. Pero sí que es verdad. ¿Por dónde tirarías? ¿Por dónde tirarías? Hombre, pues tiraría dejarme de complejos y ir todos a una. Si la cosa se va a poner más tensa, hay que tener claro que puede pasar. No, porque claro, estamos en una democracia, ya se ha visto muchas cosas que esto no crea. Entonces, hay que ser duro en cómo decimos las cosas y en cómo actuamos. Y no, bueno, sí, pero bueno, consenso y tal. La palabra esta ya y el tema del no debate, consenso, sí, está muy bien, pero queda un poco atrás en el momento en el que te están
atacando, le están literalmente quitando todas las libertades y todos los derechos, le están atacando frontalmente. Entonces, o sea, somos muy buenas personas, pues imagínate, pero no me entienden. No, Realmente. y bueno, pragmáticamente, ¿no? Se lleva, ¿cuántos? Unos 20 años al menos, ¿no? Pero se está aplicando esa concordia, ese intento de consenso y tal. Bueno, yo creo que ha habido muchísimas cesiones de parte de cuando se ha gobernado la derecha hacia la izquierda y hacia el buenismo y hacia... Bueno, hemos sido ejemplos de santos en la política y hemos... jolín, es que Mariano Rajoy controlaba todo. O sea, todo, autonomías, ciudades, capitales, menos Cataluña, que era lo más complicado, todo lo controlaba. Y todo lo que cedió. Y lo podía controlar. Y lo podía Además, era el grifo. Totalmente. El grifo, era el grifo. Totalmente. Ya lo controlaba. O sea. Y al final, él hizo muchísimas cesiones y en medios de comunicación que nos han metido un discurso que hace 5 años prácticamente el 70% de los jóvenes comulgaban con él y era el raro el que no comulgaba con el discurso que se escuchaba en la Sexta, en Antena 3, en Telecinco, tal. Ahora, gracias a redes sociales, a prensa más libre y más... bueno, estamos viendo, y yo lo estoy viendo con mi hermana pequeña, una juventud más reivindicativa y más como somos nosotras dos, ¿no? Y como somos ese acabat, que dices, ostras, que vienen buenas juventudes, en plan de, me refiero, gente que de verdad ve que hay un problema y que lo tiene muy claro, no como nosotros que, bueno, creíamos que todo era happy flower y venga en este consenso y esta convivencia, ¿no? Que en Cataluña hacía mucho tiempo que ya no existía y que se evidenció obviamente en el 2017, pero es que antes ya había problemas. O sea, esto viene muy de atrás. Sí. Esto que hablas es el pendulazo. Mm. El típico pendulazo que ahora toca derecha del país. Veremos, ¿cómo es la de Ruth Hauer que decía? Yo he visto cosas en Orión. Vamos a ver cosas que vamos a ver. Vamos a flipar. O sea, cuando estamos grabando esta entrevista, es la semana en la que el Partido Socialista decide unirse en su lucha contra la inmigración. Sí. Increíble. Vale, veremos muchas cosas más, ¿no? Sí. En ese sentido, esto es un documental histórico. Arrancamos con Wilfredo Grillos, para que os hagáis una idea. Vosotras no habéis nacido allí. Yo sí, pero vosotras no. Me gustaría saber cuándo, no vamos a decir vuestra edad, que es de mala educación, pero me gustaría saber cuándo sois conscientes de que hay un problema en Cataluña. Bueno, a ver, yo siempre lo he explicado, yo en mi familia la mayoría es separatista y yo siempre lo he enojado, siempre, vamos, es que siempre he estado en Cataluña, tradición, cultura, bueno, y todo. Entonces yo creo que era en tercero de primaria, perdón, era eso. Siempre me ha gustado mucho la política, siempre he estado mirando, pues eso, leyendo cosas, redes sociales, cuando yo empezaba ya a tener pues, móvil, mirabas Instagram, mirabas pues, Facebook y todas esas cosas, y empezabas a ver cosas diferentes de lo que te decía Tele3. Entonces yo en tercero de la ESO empecé como a cultivar otras ideas y a ver cómo también se podía pensar desde el otro lado. Y yo me acuerdo, es que siempre me acuerdo y la gente me dice, no te vas a poder acordar. Miren, o sea, me acuerdo que día en que estábamos cenando con mi madre, que estábamos viendo las noticias, y le digo, mamá, o sea, tan mal estamos para querer irnos de España. En plan, es que... Y fue también un poco a partir del momento en el que empecé a viajar a Madrid, Sevilla, empecé a ver que todos éramos de la misma nación. O sea, no éramos nosotros como de un país como siempre lo había visto. Éramos todos, o sea, así, no, hay Cataluña, tal, qué bonito. Cuando a mí me habían dicho que alguien de fuera de Cataluña había dicho esto. O sea, en la vida siempre nos odiaban. Entonces, o sea, empiezas a ver una cantidad de cosas y dices, entonces, cuando el profesor te dice una cosa y ves que el profesor no tiene la autoridad máxima, ¿no? Cuando ya empiezas a darte cuenta de esto, entonces haces un show y ya, pues, bueno, un poco el tema del converso, ¿no? Que espero que... El brazo, sí, el exfumador siempre es mucho más radical que el que nunca. Todo este proceso, claro, decía, yo no había salido nunca de Cataluña, resulta que salgo de Cataluña y no nos oigáis, ¿no? Evidentemente todo eso, a Puyol no le conocisteis en sus buenos en su mozos,
pero todo parte de ese plan Pujol, ese plan 2000, ¿no? El Cataluña 2000. Eh, Uno de sus tres pilares básicos, que son televisión, Tele3, lengua y educación, y la escuela. Vosotros en el ámbito de la escuela, ¿hasta dónde tiene sus tentáculos extendidos el separatismo? Bueno, yo sí que es cierto que tengo un ejemplo diferente al de Julia, porque yo vengo de un colegio donde afortunadamente la política se dejó bastante arrinconada. Sí que es cierto que cuando pasó el 2017 me cambié de colegio por otras razones y yo ahí vi que un compañero, amigo mío, compañero de matemáticas, siempre me acordaré, me dijo en catalán, lo dije en castellano, me dijo, hay que salir a la calle con fusiles y matarlos. ¿A quién? O sea, él era independentista y me lo decía a mí que yo siempre llevaba la bandera de España y yo he sido siempre muy icónica, muy llevando iconos, todo. Y yo llevaba la bandera de España y hago así y digo, ¿me lo estás diciendo en serio? Entonces, bueno, yo claro, yo creo que soy demasiado pacifista en muchas cosas y intento hablar y debatir bien con la gente, cuando me dice eso yo es que me quedé muerta. Y obviamente, bueno, mi padre trabajaba en ese colegio, se lo conté a mi padre y me han diciendo, es que mira lo que me han dicho. Hablé con la profesora, o sea, ese era el nivel de odio que había entre compañeros de clase. Incluso yo llamaría amigos. Ahora, obviamente, él ya, bueno, no sé nada de él ni nada, ¿no? Pero me lo dijo así, con ningún problema, en plan, sin ningún problema, me lo soltó. Y yo, ahí es cuando, bueno, era obviamente 2017, punto más cálido, o sea, más álgido de todo. Entonces ahí es cuando me di cuenta realmente del problema que había, porque yo había estado en una atmósfera muy parecida a la mía y cuando me cambio de colegio yo ya empiezo a tener mis ideas claras y hice mis trabajos de fin de bachillerato y todo eso sobre política y ya me posicionaba, pero intentaba no, oye, pues no pelearme con la gente, intentar ser amigos de todos, pero cuando te dice eso... El consenso. Pero cuando dices eso, ya vuelves y dices, algo estamos haciendo mal. Entonces, si ellos son capaces de hacer esto, es que hay que frenarles, desgraciadamente, de manera dura. Y a todo esto, para que este tío llegue y diga, hay que salir a la calle con fusiles y matarlos, Sí, sí. esto viene de algún sitio. No puede venir solo de casa. No, es que es del colegio. O sea, Pero quiero que nos expliquéis porque yo lo sé cómo va. Yo estudié aquí hasta el año 92, creo, 93. Cuando estás dentro no te enteras. Cuando estás dentro, realmente no te das cuenta de lo que están haciendo. Evidentemente en el 92 no estaba al nivel que estaba, ¿eh? Esto ha sido progresivo, todo esto ha sido progresivo, ¿no? Pero yo ahora empiezo a pensar y digo, esto ya iba por ahí. Yo tenía una serie de excepciones por ser, yo no tenía que estudiar catalán siempre, yo tenía unas historias que se podían dar. Ahora evidentemente todo eso ha cambiado, ¿no? sí. Todo eso solo se puede llegar si tú puedes controlar absolutamente todo el ámbito de la escuela. Porque si hay algún disidente, dificulta. Para ese control, para ese nivel de abducción, explicarle a la gente hasta dónde llegan esos tentáculos. Bueno, yo creo que ellos se basan en dentro de la escuela se basan en dos cosas. Uno es la lengua, obviamente, donde es la gran mayoría es el catalán. Las comunicaciones entre los padres, entre los alumnos, se persigue un poco en el patio, incluso, bueno, hemos visto las sentencias, ¿no? En el patio, estos vigilantes pagados desde Plataforma per la Llengua, que es una plataforma totalmente regada por la Generalitat, cómo se busca en qué lengua están estudiando, o sea, están hablando los niños en su hora del patio y revertir si hablan en castellano y pasarles al catalán. Y después, esto es real. Y después, algo muy importante es los libros de texto. O sea, el nivel de odio a España, o cómo se habla de nación catalana, o cómo se habla de la capital, Barcelona, cuando en teoría la capital es Madrid. Todo el país catalán, nuestro himno al Salvador, o sea, es todo, la bandera, la nuestra señera nacional, o sea, la bandera nacional, la señera, es todo, también los libros, o sea, es cómo las editoriales, por ganar dinero, hacen un libro totalmente diferente en Zaragoza, que está
a 300 kilómetros que aquí en Barcelona. O sea, solo para adaptarlo para los niños pequeños. Y cómo se tienen que aprender, o sea, es que lo siento, pero el himno de los Segadors es un himno violento. Y cómo a nosotros nos quitaron el himno, obviamente, bueno, de himno de España por connotaciones tal, y al Segadors, que es un himno violento, a los niños de 10 años ya lo tienen que saber en el colegio. Y yo vengo de un colegio que aseguro que no era... Pero era, bueno, todo el mundo lo sabía y ¿por qué no tienes que saberlo tú? Es el himno de tu patria. Y yo, ¿perdona? Claro, ahí hasta si no tienes... Claro, mi padre me decía, levanta la mano y te vas. Y yo era así. Pero si no tienes esto en casa, claro, tú llegas a casa y dices que he aprendido el himno. Y te pones a cantar y es un himno... Bueno, yo tengo mis opiniones, ¿no? Pero que es que te enseñan, es como una atmósfera que es su atmósfera. Entonces, son dos vertientes. Una es la lengua y esta vigilancia con los profesores comprados y los vigilantes, todo es un río, todo lo público es... Y luego, obviamente, los libros de texto. O sea, ahí también hay un gran problema. Y el colegio bueno, realmente aquí en Barcelona, es aquel que ha podido, por el dinero que tienen, redactar sus propios libros de texto. Si tienen otro, sea la editorial que sea, está comprada. O sea, es que solo es verlo y es desgraciadamente lo que pasa en todos los colegios de Barcelona. Entiendo que las lecturas que También. también, ¿no? Será brutal, ¿no? Pues, Sí, no, yo es que yo lo recuerdo de estar toda la vida pues, estudiando historia, me ha gustado, mi madre es profesor de historia, tal, y de repente darme cuenta que no está la cultura aragonesa. Total. O sea, que no es ese término, que se lo han inventado, que la editorial X ha puesto eso para que la gente se empape el cerebro de ideas catalanistas y de que Cataluña ha sido el punto central de todo el mundo. Entonces, llegas a un punto que dices, es que me han engañado por todas las vías, Y ya no... Bueno, es que es lo que decía Andrea. El problema es que hay mucho dinero detrás. Entonces, cuando tú tienes dinero y puedes llegar con los clavos, ya... los consejos escolares, asociaciones de Todo. padres. Sí. Pero También. también con el tema del independentismo y con todo. Porque el tema de que ahora no hay géneros, que ahora no hay, no sé qué, o sea, un montón de ideología de izquierdas que ya no es solo el separatismo. Yo lo veo o sea, en los colegios, en las universidades, te comen el cerebro con todas las cosas que van de la parte de la izquierda. Y es que es así. O sea, quien no quiere verlo es que no... Es que no quiere. Y en relación a la lengua, ¿podéis explicar? Igual es una perogrullada, pero bueno, es que estamos durante todo el documental, yo muchas veces siento que estoy haciendo preguntas que digo, todo es de perogrullo, ¿no? Pero creo que también es importante decirlo, ¿no? ¿Por qué la lengua para todo este proceso es tan importante? Bueno, Julia siempre lo ha explicado muy bien, lo hemos explicado muy bien desde Sacabat, y es que ellos utilizan la lengua como un arma. En plan, la lengua en cualquier otro país yo creo que debería ser como una herramienta, ¿no?, comunicativa entre dos personas. Y si dos personas se comunican en español y se entienden, ¿por qué inculcar y incentivar? Yo entiendo que, bueno, que quieran preservar el catalán y que no se pierda del todo. Bueno, eso lo puedo entender. Pero esta manera de perseguir, bueno, es que ha habido un efecto rebote. Y este arma que han querido utilizar para dañar las relaciones entre personas, les ha salido rebote, y ya no creo ni por los políticos que han ido en contra de esto, sino vivimos en un mundo muy globalizado donde si no es inglés es español, ya está, no hay más lenguas, que ya ni el francés es importante prácticamente, o sea, la realidad. Yo soy de francés. Es la realidad, a mí me encanta y ojalá, pero la realidad es el inglés español y entonces meter a los niños que en el patio cuando ven TikTok, Instagram, que tengan que hablar en catalán cuando todo lo que ven es en español, ¿qué sentido tiene, sabes? Pero bueno, para ellos es que es lo único que les queda, porque han probado todo. Han probado comprarnos con las editoriales, no les está saliendo el tema porque, bueno, porque vemos que la gente despierta y ve, ahora, o sea, todos los temas, la bandera, todo. Entonces, ahora les queda, bueno, pues la lengua y poder utilizarla como este arma. Pero bueno, yo creo que les está saliendo efecto rebote y cada vez son más los jóvenes que, sinceramente, no se comunican en catalán con sus amigos. Ni con sus Yo también amigos. soy la primera Andrea, que hay que preservar el catalán, claro, como hay que preservar un castillo, como hay que preservar unos bosques, como hay que presentar
pues preservar un patrimonio, ¿no? Claro. No, pero identificarlo a la nación, pues, es lo que se hace. El hecho diferencial es la lengua. Totalmente. Pero lo decías tú. Cuando yo he salido de España a España y tal, tampoco son tan diferentes. El hecho diferencial es la lengua, ¿no? Y por ahí se parte. Esa lengua ha sido muy importante, tanto en todos los medios de comunicación, importantísimo, llegando al punto de tener dos españoles que ponerse un pinganillo, ¿verdad? Para, entonces, es ridículo. Pero dentro de todo eso aparecen también los dineros, ¿no? Aparece el dinero. Esto es una máquina de hacer, más que de gastar dinero. Sí. Pero como pagan otros, lo de España nos roban, no, a mí no me salen las cuentas, ¿no? Pero, ¿cómo crees que ha ido evolucionando el tema de la lengua? Porque sí que es cierto que, y me remonto a mi época también, era mucho más natural. Yo recuerdo en mi grupo de amigos, yo sé catalán, pero en mi casa no, mi madre de Valladolid, mi padre de Madrid, en mi casa hablábamos castellano. Yo hablaba con mis colegas en castellano y ellos me contestaban en catalán y no pasaba absolutamente nada. ¿Vale? O sea, eso es lo que pasaba en los 90. ¿Ahora pasa eso igual o se ha ido intensificando, unos tirando para el catalán y vosotras ya de rabia de decir, pues también sois catalanoparlantes, evidentemente? Y vosotras de rabia de decir, pues ha ganado el nuevo. Claro, a ver, yo es que toda mi vida he hablado catalán, o sea, yo en mi casa toda la vida, desde que entré en Chagabat es cuando empecé a hablar español, pero es que ellos lo saben y no es broma, o sea, no es una tontería para dar más publicidad y tal, no, o sea, a mí me salen catalanadas y antes no me gustaba mucho hablarlo, pero ¿por qué? Es que si no te lo enseñan en el cole y solamente te lo enseñan en las horas de castellano, que son entre 2 y 3, pues como, o sea, no hay manera de avanzar en ese sentido. Entonces, sí que es verdad que lo que se ha visto, al igual que en todas las cosas de libros de texto, tal, el problema no es que hablen de Cataluña, es que el problema es que utilizan Cataluña para atacar a España. Entonces, utilizan el catalán para atacar el español y atacar y ser, en ese sentido, pues, en todo lo anti-español posible que se puede ser, ¿no? Entonces, claro, el catalán está últimamente sirviendo como una arma nacionalista para, pues bueno, para un poco pues, crear esa identidad catalana, ¿no? Hay los que, si no es catalán o tal, habla el catalán, escucha en catalán, hazlo todo en catalán. Y eso es lo que decía Andrea, o sea, en efecto rebote, porque la gente dice, tú me impones esto, pues yo hago lo que me da la mano. Entonces, es que así. Entonces, el problema no es que yo hable en catalán, tú me respondas en castellano. El problema es que la gente que habla en catalán ahora te pide en panaderías, bueno, es que lo hemos visto en las redes sociales y en las noticias que aparecen, no, pero es que en esa panadería o en ese restaurante no me han atendido en catalán. Pero chicos, si tú lo entiendes, ¿qué más te da que tú hables en catalán y él pues, te tome la nota de lo que quieres tomar en castellano? ¿Qué problema hay? El problema es que al final se está cerrando tanto, se van a cerrar tantas puertas, me sale tan mal por los niños que están subiendo, que les van a cerrar tantas puertas de cara a su futuro y a nivel profesional, que eso a lo mejor los padres ahora no lo ven porque están cegados con el tema de la política, porque estamos hablando de sus niños, del futuro de esos críos que están aprendiendo el catalán a base de imposición constante. Entonces, si hay esa máquina de dinero detrás, es que nosotros, por ejemplo, nos encontramos en la universidad, por ejemplo, con el SPC, ¿no? El Sindicato de Estudiantes. Bueno, ahora tenemos el lío con todos los actos que hemos sufrido por parte de ellos, estamos en juicios y tal. Ellos están regados, están subvencionadísimos de dinero. Nosotros no tenemos ni un dinero. Ya tenemos lo que nosotros subvencionamos nosotros a base de socios y tal. Pero ellos están regados de dinero. Y además tienen subvenciones públicas de las universidades a pesar de que no cumplen los requisitos. Porque destrozan material universitario, pues eso es un requisito para no tener subvención y aún así reciben subvenciones. Nosotros no recibimos subvenciones. Uno, porque, bueno, según ellos no tenemos suficientes mujeres, pero también es muy triste. Sí, porque claro, si eres mujer te subvencionan, si no. Pero bueno, eso ya son temas apartes. Y luego, pues, que no defiendes porque ellos quieren de la lengua catalana y hay unos requisitos que se van en eso. Luego vamos a entrar en... Es que eso es fuerte. No, es que esto de las mujeres en torno al feminismo. Vamos a entrar en la ideología woke, porque también para mí es curioso, ¿no? Por ahora este bloque ya hacemos una pequeñita pausa. Quiero que me contéis las asociaciones de padres.
Bueno, aquí otra vez le di. Voy a meterle. Desde allí no se puede luchar contra esto. Como asociando, tú vas ahí y las reuniones de Lampa ya sabes cómo es. Es un poco reunión de vecinos, de la comunidad, y uno, yo lo quiero de azul, yo lo quiero de verde. Pero bueno, que ahí se pueden decir cosas también. ¿Ahí ha habido pelea, ha habido batalla o simplemente nos hemos rendido, os habéis rendido? Bueno, se intenta luchar, no tanto Sacabat, pero sí otras asociaciones como Asamblea por una Escuela Bilingüe, por esos padres que de verdad están intentando cambiar los requisitos o hacer cumplir la ley, ¿no?, del 25%, y se está ayudando y se está dando voz a estos padres. ¿Qué pasa? Que normalmente es uno. Muchos padres pasan del tema. Oye, mira, pues hablan en catalán. También hay que entender, y es una situación, es que muchos padres esto no lo ven un problema cuando tienen pues los niños en primaria, no lo ven, dicen, bueno, mira, sí hablan catalán y castellano, el problema es que el castellano, si no lo hablan en casa, no lo hablan. Esa es la realidad, es lo que dice Julia, con 2 horas o 3 de castellano semanal, el castellano que te llega cuando tienes 18 años es súper pobre. Pero eso no lo ves quizás hasta el final. Dices, ostras, un niño necesita hablar en castellano, no sabe. Entonces, se está intentando dar voz, pero es que son muy pocos los padres que son valientes, ¿no? Y denuncian esta situación. Entonces, normalmente están solos, o incluso si están solos deciden denunciarlo, los compañeros le hacen bullying al niño. Es que el niño de Canet, o sea, por eso fue famoso. O sea, el caso de Canet de Mar es que realmente se hizo bullying. O cuando los alumnos decían, no, si mi padre es policía. No, pero es POSU. No, es policía. Ah, eso no. O sea, como si era policía o ya incluso si es guardia civil, claro, es que era un niño apartado y repudiado. Es que esto se hacía en niños de 5 o 6 años. No te digo gente mayor que te puedas defender, no. O sea, niños que después supongo que llegarían a su casa, no dirían, oye, ¿por qué me han dicho esto de papá? Y es que la situación es muy grave. O sea, y entonces se intenta, y Asamblea por la Escuela Bilingüe realmente ha hecho un buen trabajo, pero hay pocos padres que realmente se envalentonan. Entonces nosotros, Sacabat, al final estamos en un ambiente más universitario y sí que es cierto que tenemos jóvenes, oye, pues nos dicen, oye, pues el profesor no ha dado el examen de castellano y está obligado. O con la selectividad sí que hacemos mucho hincapié en los 2 idiomas, pero en los colegios lo que creo que falta es tener los huevos, ¿no?, al hablado, ¿no?, de decir, oye, el niño está hablando castellano y está haciendo todo el catalán, sobre todo en los institutos públicos, y ahí está el problema. Que ojalá cambiase la cosa, sí, que ojalá fueran los padres los que realmente vieran este problema, pero Va a ser complicado. Y os voy a intentar el dedito en el ojo ahora. Me van a responder después de esa publicidad que no tenemos. Pero si se lucha por el 25%, ya partes de la derrota. realmente no. Entonces, luego a la vuelta vamos a preguntar a ver qué habría que hacer con la lengua. Y ya arrancamos con todo esto que al final no está muy bien. Volvemos a seguir. Pues antes de la publicidad, esa que no tenemos, hablábamos de el 25% famosos de catalán en la escuela. O sea, perdón, de español en la escuela. Y yo les decía a las chicas que si partimos de la base de luchar por ese 25%, ya hemos perdido de facto, ya se pierde de facto. ¿Cómo lo veis esto vosotras? Porque ciertamente lo que nos llega a nosotros desde allí es que se lucha por ese 25%. Sí, así es, pero no lucha más que sea generalizado y sea viralizado. Es un poco el tema del 25%, que está detrás de la Escuela de Todos, que es una asociación donde estamos un montón de asociaciones, una plataforma, y estamos todos detrás. Obviamente, cada uno tiene cada asociación tiene su manera de verlo. El 25% es empezar partiendo de la base ya de que estás perdiendo. Sí. O sea, creo que no nos escondemos desde lo que, o sea, desde Sacabat no hemos dicho lo contrario. O sea, hemos dicho que
que mejor libertad para poder escoger entre uno u otro, eso sí. Porque creemos que, a ver, es que estamos hablando de libertad, siempre nos miramos la boca de libertad, de no sé qué, y luego luchamos por un 25% que es prácticamente lo mismo bueno, que si haces los cálculos son 3-4 horas a la semana. Y eso es lo que decíamos, o sea, es la misma cantidad de horas que puede dar una lengua extranjera, ya sea francés, ya sea inglés, ¿no? En Cataluña. Y bueno, pues es un problema porque luego se ve, o sea, es que luego llegas a una universidad, llegas a un trabajo a nivel profesional, te ves con carencias y al igual ahí no puedes tener carencias, al igual que estar estudiando, si puedes, chino, árabe, todo para poder llegar al máximo nivel que puedas a través de, por eso, de la lengua, te estás dando las oportunidades de hablar español, que era lo que decía Andrea, ¿no? Es español e inglés. O sea, no hay más. En el tema de la lengua, que es tan controvertido porque se ha hecho pilar fundamental de todo este asunto, es muy fácil desde desde el punto de vista independentista si tú, claro, es que tampoco podemos decir atacar, ¿no? Pero si tú regulas, supongamos, en un hipotético caso de un gobierno que decida meterle mano al asunto, ¿no? ¿Cómo sería para ti el modelo más óptimo en el que habría que tratar como España, como Estado, la lengua catalana? Y valdría también, si me apuras, para gallego y para el vasco. O sea, yo creo, y Sacabat, creo que en ese sentido tenemos una opinión muy parecida y es libertad educativa total. Es decir, aquella persona que quiere seguir estudiando en catalán porque él lo considera realmente importante, porque para él es una pieza de identidad, todo eso, oye, pues que siga y que haga las horas que quiera, como si no quiere ni saber español ni inglés. Se lo encontrará, ya se lo encontrará en su futuro, porque al final, jolín, el bien que tenemos que es poder hablar español y no lo valoramos. O sea, que es la segunda lengua más hablada de todo el mundo y nosotros no lo podemos valorar, que tenemos este regalo, digamos, divino por haber nacido españoles. Pues oye, si por ahí la típica persona que no quiere saber nada de español, pues que no estudie, pero que tengamos esa oportunidad todos aquellos que lo necesiten. O sea, yo he hablado castellano en casa y no he tenido problema nunca de expresarme, pero es que tengo amigas que es que no saben hablar en español. O sea, han tenido 2 horas, 3, y es que además se te da castellano y la profe habla en catalán. Es decir, te dice, lee esta página y te lo dice en catalán la orden, o vamos a hacer estos deberes y te lo dice en catalán. Y en teoría estás en clase de castellano, ¿no? Y entonces, yo creo que es el modelo perfecto, y también hablo para Galicia, País Vasco, incluso Comunidad Valenciana con el valenciano, es libertad absoluta. Es decir, yo, por ejemplo, a mí sí que me gustaría que mis hijos hablasen algo en catalán, pero ni mucho menos, ni el 50, es que sí, 2 horas, 3 horas, oye, que sigan. En casa también se puede hacer pues en vez de comprar todos los libros en castellano, leer también libros en catalán. Pero ni de coña. Esto, si se está luchando por el 25% es porque la situación es realmente dramática, y que se esté luchando por 3 o 4 horas de español a la semana es que ahora mismo quizás se están dando 1 o 2 en lo público. Llegué a la universidad de esto. Y cuando yo entré en Sacabat, pues empecé ya a hablar castellano pues, más seguido, no solamente las horas de clase partidas. Yo me acuerdo que llegaba casi cansadísimo. O sea, del esfuerzo mental que haces cuando empiezas, en plan, cuando estás aprendiendo un idioma, ¿no? Que primero lo traduces en el tuyo y luego lo verbalizas, ¿no? Yo llegaba a casa destorcado. Digo, pues, ¿sabes? En plan, como si hubiera hablado, yo qué sé, o inglés o francés, ahí pensando como tal, los verbos, las conjugaciones. Yo estaba, o sea, llegaba a casa muerta. Y mi madre se reía de mí de decir, qué fuerte, ¿sabes? Porque claro, mi madre también ha tenido un poco el proceso mío de cambiar un poco de lado y ver realmente, ostras, qué heavy, ¿no? Porque es una lengua que es España y te está gustando hablar español. Es triste. Y estos millones de hablar. Sí. Que no es poco. Y eso hay gente que lo tiene muy claro. Por ejemplo, conocemos casos de políticos independentistas que llevan a sus hijos Ah, total. al colegio alemán, francés, español, todo, sí. sobre todo bilingües, castellano e inglés. Total. Para la casta. Pasaría eso en la sociedad
en el lado independentista sí era libertad absoluta, es decir, si hubiera una libertad absoluta para elegir si tu hijo estudia en catalán o en castellano, ¿creéis que habría deserciones en masa del lado independentista y escolarizarían a sus hijos en castellano? Sí, lo hacen porque uno, porque serían seguramente las escuelas que más probabilidades a nivel profesional te darían, porque es una realidad, el español pues, te da esa riqueza, pero ya te digo, es que seguro, no se diría, pero unos fundamentales así locos, seguro que llevaría los hijos en catalán y los pobres niños, cuando tengan 20 años y no sepan hablar ni castellano, ni inglés, ni nada, claro, si puedo en catalán, ya vería. Es que yo creo que tendríamos las dos partes. Yo no sé si es por mi visión económica, pero yo creo en un libre mercado. Y yo creo que finalmente, quizás si a los 5 o 6 años todavía sigue en catalán, pero a la mínima que el niño se dé un poco de cuenta y tenga conciencia, elegiría. Otra cosa es que el padre de verdad no esto. Pero es como, si no estás metida, digamos, en la atmósfera de la sociedad, es como los Amish. Bueno, los Amish siguen en otro siglo. Pero bueno, es que si un país quiere seguir en el siglo XX y solo hablar en catalán, pues mi abuelo no sabía hablar en español, que es catalán profundo, ¿no? Y no sabía hablar en español y se ha vivido en el tiempo de Franco y todo esto. O sea, que también ha habido mucha esto con la persecución del catalán. Bueno, el catalán no estaba muy en lo institucional, es cierto, pero en lo público, en lo cotidiano, se hablaba catalán siempre, o sea, siempre. No se habla. Es que, Esa tontería de que Franco como tal. mentira, que se hubieran venido a Cataluña y lo hubieran visto. O sea, si mi abuela cantaba Caramellas y es una canción, o sea, son canciones en catalán pura y dura, y le gustaba Franco, o sea, me refiero que... Por aquí, si recibe al caudillo, vale. Totalmente, es así. Lo hablábamos con Víctor Jiménez, no te das entrevista. Claro, que una vez que murió Franco, aquí desaparecieron todos. Aquí todo el mundo era antifranquista, nadie había Sí. levantado la mano y tal. Y cuando estaba vivo, no pasaba nada. Sí. Hablábamos antes también de cómo los partidos políticos, en este caso el Estado, ¿no? El Estado catalán, este que se quiere montar, cómo, perdón, cómo intentan permeabilizar todo y fagocitarlo todo, ¿no? Las asociaciones como la nuestra, las contrarias, ¿no? De la que lo que contraria también, habéis relatado antes cómo se les mete dinero, es una máquina de no hacer, sino de gastar dinero. ¿Habéis notado vosotros, el Sacabat, que alguien, ponemos dos, porque sé que hay OPP en su día, se os han acercado para hacer alguna cosa conjunta? Ya no hablo de dinero, hablo de intentar hacer cosas conjuntas, porque estamos en una situación diabólica que hay asociaciones que funcionan muy bien porque no hay un partido político detrás, no les puedes asociar a un partido en concreto, pero realmente acaban muriendo porque su ámbito, vuestro ámbito ejecutivo es muy limitado. Por lo tanto, si todas vuestras ideas no acaban ejecutándose de alguna manera, llega el desánimo y dices, ¿qué hacemos? Y no. Conjugar eso es muy complicado. O se os han acercado partidos políticos ciudadanos, por ejemplo, también en su día, se os han acercado para hacer cosas, para decir, esto que estáis planteando lo vamos a elevar al Parlamento y lo vamos a intentar aprobar. Sí, y de hecho siempre se lo hemos agradecido porque, o sea, el mérito o la victoria está en cuanto a la sociedad civil y la parte institucional y la política se juntan. Entonces, llegamos a todos los ámbitos y eso también por eso también son fuertes. Los problemas es porque no tenemos dinero, es así, o sea, es una realidad. Pero sí, es que si te entras y juntas la parte política e institucional con la parte de la sociedad civil, has ganado. O sea, y lo bueno de Sacabat, y yo cuando entré flipé, es que todos los partidos patriotas, que se consideran patriotas y que defienden la nación española, se nos han acercado, no tanto, obviamente, siempre no dejan de ser partidos políticos y quieren llegar a donde no llegan, y en las universidades en terreno, pues que en Sacabat pues, hemos tenido y tenemos mucha importancia. Entonces, sí que es verdad que se han acercado, pero siempre se lo agradecemos en el sentido de que siempre nos han apoyado, siempre nos han propuesto actos, siempre han estado
diciendo, pues sí, nos apuntamos a este acto, nos apuntamos al campus, nos apuntamos a tal. Entonces, esto se lo agradecemos en el sentido de que hay que ver que juntos llegaremos así a la victoria, no guardes separadas, no es que tú me has dicho tal. Y lo bueno de separar es esto, que es transversal hasta cierto punto, obviamente, tampoco vamos a comprar ningún discurso que no sea demasiado, bueno, pues, de izquierdas o como queramos decirlo, pero que, Vamos con eso. que no, porque a ver, o sea, el tiempo nos ha llegado a lo que nos ha llegado, o sea, no porque nosotros seamos de un tipo de cosa, pero sí que es verdad que nos han ayudado mucho en ese sentido. Y porque, al fin y al cabo, y también te voy a decir una cosa, Sara ha triunfado y lleva muchos años en las universidades y en el terreno de los jóvenes, porque tampoco se ha asociado. O sea, no se ha cerrado en banda. Ha cogido cosas de cada uno. Y obviamente, pues si había cosas de que no estás de acuerdo con eso, pues no te mofas, no vas a ese acto, pero funcionamos bien. Esa es una manera de contraescribir. Es, No, siempre te dicen, ahora eres más de Vox, más del PP, más de Ciudadanos. Claro, no. Las situaciones de están muy, muy complicadas. Luego vamos a tocar el tema woke, que a mí me interesa bastante. Pues yo más, luego pues, teoría. Pero habló antes Andrea, contaba una anécdota del colega, ¿no? De toda la vida. Sí. Que yo un día y dice que si hay que salir confusionísimo a nosotros. Amigo de toda la vida. Bien. Cuéntanos tú alguna anécdota personal que hayas tenido para intentar que entienda la gente al nivel de acoso que tenéis que aguantar aquí, los que no pensáis como él. A ver, yo es que tengo, vamos, para contar un libro tremendo, porque la verdad que lo he vivido desde dentro y he llegado a escuchar barbaridades de es que a los españoles son vagos, para naturaleza. Eso ya lo sabemos, eso vamos, a mí me lo han dicho toda la vida, porque tienen unas maneras de hacer, porque son de una determinada manera. Lo llevan un poco también al terreno como biológico. Eso es un poco raro, pues es un poco racista en ese sentido, ¿no? Porque realmente dices, bueno, ya cuando lo ves en perspectiva, ya eso es así. Y luego, a ver, es que circunstancias y hechos así tremendos, he vivido tantos, pero bueno, cuando yo empecé a subir cosas en Instagram de lo que pensaba y cómo había cambiado yo a nivel político, porque bueno, fue un cambio también bastante, ya te digo, de ser separatista a no serlo, pero además a demostrar, a hablar claro que soy española, soy, vamos, catalana, por favor, no orgullo de ser española y tal. Eso me ha llevado a perder amistades, pero no amistades de un año, no, amistades de toda la vida, que me han tachado de ser mala persona, pero mala persona yo te digo que yo irme a casa y llorando de mi madre y decir, me sabe muy mal porque es un amigo de toda la vida, me ha visto crecer, sabe que hago las mismas bromas, que no soy una facha, que te voy a matar por tal. Me han llegado a decir que ya no podían ser ni amigos míos porque yo era homófoba, por pasar de un lado a otro. Y es que barbaridades así que yo iba a casa, en plan, pues obviamente no voy a decir que no me afectaba, porque me afectaba porque era amigo. Entonces ya cuando llegas a casa y luego lo asumes poco, dices, bueno, pues no has perdido tú nada, al contrario. O sea, quienes han perdido han sido ellos en el sentido de ser tan malas personas, por no pensar igual, tratar de esa manera. Entonces, yo no lo veo como una pérdida de amigos. Por lo contrario, he visto realmente con quién no me tenían que contar. En ese sentido, ganas, claro. Andrea, si tú en un trabajo de la universidad, que esté estudiando historia, por ejemplo, no sé lo que estudiáis, pero perdona, supongamos alguien está estudiando humanidades, está estudiando historia, y si le ocurre decir que Pompey fusiló 4.000 personas, ¿aprueba ese o ese ya que se dedica a otra cosa mejor? Si no te toca un profe valiente, realmente no pruebas. O sea, te buscará la puntillita, aunque lo hayas hecho perfecto y aunque hayas dicho la verdad, no probarás, te buscará algo. Sí. O sea, mi hermana estudiaba, lo ha dejado porque estaba haciendo Derecho y Periodismo y ahora solo hace Derecho, porque Periodismo ahora lo estaba haciendo en la pública, en la Pompeu, y era un nido de independentismo, de comunismo, de sectarismo increíble. Y ella se atrevió a hacer una
una entrevista a María San Gil hablando de... Sí, sí. Y o sea, sus compañeros, la profesora le puso muy buena nota porque le dijo, ha sido muy valiente por el tema escogido y tal, porque era todo lo de Goyo y eso. Pero sus compañeros, cuando o sea, lo supieron, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué ella? ¿Por qué no sé qué? Porque era una persona famosa, pero no dentro de la política, un poco fuera. Y bueno, en plan, es que eso es lo que hay en la universidad. Entonces, afortunadamente ya aprobó el trabajo y con muy buena nota, pero porque tuvo una profesora valiente y que le reconoció el trabajo. No sabíamos la ideología, pero al menos le dijo. Pero hay profesores, hemos tenido profesores en la Pompeu y en la Autónoma y en la en Barcelona, o sea, todas las universidades, y esos son los que más ruido hacen y los que más daño hacen. Yo creo que al contrario nunca pasa, siempre es hacia el mismo lado. María Santi, recordamos, testigo directo del asesinato de Gregorio Gómez, sí. estaba delante, cuando estaban comiendo, cuando le descerrajan 2 tiros en la cabeza. O sea, para allá que ella se salva Por lo menos. por lo que se sabe. Censurar, cancelar, quiere decirse algo. No puede hablar. Esa señora no puede hablar. Y si tú vas y le cuentas eso en la universidad pública, o no, no en la pública, todas, ¿no? Pues estás marcado. Y ya no... Es que no pruebas. No, es complicadísimo. Ya no solo aquí en Barcelona, yo creo que incluso en las públicas de otras comunidades pasa lo mismo. Y a la hora de los trabajos, ¿habéis notado que habéis empezado a trabajar de vuestras cositas? ¿Habéis notado que es más fácil que un independentista donde trabaje que uno que no lo es? A ver, a mí no me ha agradado porque de momento, o sea, tampoco... Bueno, yo es que de hecho he trabajado en una empresa que es relativamente independentista, pero no ha pasado porque o no han querido mirar en redes, porque vamos, me encuentras y me encuentras tantas las banderas que quieran, siempre digo, pero no, a mí no me ha pasado, conozco gente que sí que le ha pasado, también es mucho depende del ámbito, o sea, si es un trabajo de verano, seguramente no te van a buscar, no te van a buscar todo el historial, pero sí que es verdad que si vas a un trabajo ya pues a largo plazo te vas a encontrar más. A ver, a mí la gente me lo dice mucha gente, incluso familiares míos, me dicen, ostras, vea, se arriesgando mucho a hablar de todo esto porque ahora estás en la universidad, pero cuando ya empieces a buscar un trabajo ya de por vida o a largo plazo, te vas a encontrar problemas. Pero sí que es verdad que es lo mismo. Si la gente te conoce sin saber tu parte política, eres fantástica. Y luego, si te conocen, pero ya te han conocido, a ver, yo la gente con la que he trabajado tampoco no me ha tratado. O sea, me han dicho, ostras, tía, no lo parece, ¿sabes? Porque muchas veces, claro, como yo tengo un acento muy catalán, tal, la gente le dice, ay, pues yo se te había echado, yo pensé, el derecho catalano, no sé cuánto. Siguiente melón importante. Llevas sobrevolando el wokismo toda la entrevista. Sí, eso es un ente aquí que... Sí, absoluto. O sea, lo envuelve todo. Feminismo, todo envuelve. ¿Se puede ser independiente basado, como decimos ahora? Es decir, ¿se puede ser independentista y no globalista, wokista? ¿Se puede? Hombre, tenemos Alianza Catalana, que es lo... Son 4. Bueno, pero... Oh, claro, ahí está. Pues, pero hoy son 4. sí. ¿Vale? Cuando estamos haciendo esta entrevista, Alianza Catalana, se oyen tambores y yo estoy seguro que va a tirar para adelante. Sí. Seguro. Porque el sistema nos está obligando a todos a tirar hacia aquel lado, ¿no? Pero vamos a hablar hasta hoy. ¿Se podía hasta hoy ser independentista sin ser wokista? Yo creo, o sea, el perfil independentista, no de ahora, sino un poco más de los años, de los principios, 90, 2000, o sea, por ejemplo, si mi abuelo hubiera sido independentista, yo creo que si hubiera sido un independentista no wokista. Basado totalmente. Viene de esa ranciedad, ¿no? Es que es verdad, ellos eran... El carlismo. Totalmente, es así. Entonces... Pero eso cambia.
Y de repente aquí muta todo el mundo Sí. cuando se muere Franco, ¿no? Que aquí la era sandista. Aquí, cuando ya llegan los autores de Estados Unidos, toda esta oleada, todos son feministas, todos son ecoresilientes, ecologistas al máximo, memoria histórica, tal, no sé qué, todos son de Zapatero. Hmm. Yo no conozco a ningún independentista que no vaya de ese palo. A ver, gente joven no. Gente ya mayor sí, porque ya se digo, Sí. estamos también muy grandes en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente joven no se ve tanto, pero porque se piensan que a día de hoy ser revolucionario es hacer lo que todo el mundo hace, cuando de toda la vida era hacerlo distinto. A día de hoy nosotros somos los revolucionarios, los que quieren una familia pues tradicional, los que creen, pues yo qué sé, en cierta religión, en la religión, los que, por ejemplo, defendemos la unidad de España, los que no entramos dentro de ese ente que es el mundo del woke y tal, eso es lo que a día de hoy es lo revolucionario. Y esto se dan cuenta, ellos ven que esté bueno, feminista, defender a los homosexuales, o sea, estas cosas ya están como normalizadas. Chicos, no es ser revolucionario, es que los dieron cuenta, hasta en la sopa. Es complicado hacer la revolución cuando tienes 25.000 millones de presupuesto, ¿no? Totalmente. O Entonces, sea, que Irene Montero sea revolucionaria con 25.000 millones de euros que gana Europa es un poquito... me apetecía a mí tocar este punto porque también quería sacar lo que va a venir, ¿no? En ese proceso de derechización, y ya hemos visto cómo Junts ha sido el que, en el momento que estamos grabando esta entrevista, que no sabe cuándo va a pasar. Es la semana justa en la semana después de que Junts anuncia que todo ese plan de Puyol de traer gente no tanto de Iberoamérica, más de todo tenía una razón y era que los iberoamericanos, al final hispanoamericanos, al final ya saben español y eso no era la idea, sino el musulmán o el árabe, ¿no? Todo el norte de África no sabe ni español ni catalán. Entonces, si tienen que integrarse es que hablan mejor, o sea, un musulmán habla mejor catalán que español, pero porque en el colegio es lo que les inculca, entonces todo Puyol tenía ahí su esto, pero ahora ya es un problema, porque se ha pasado de frenada, ¿no? ¿En qué momento yo le dije, tiene a mí, se han dado cuenta que ahora ya hay un problema? ¿Y ahora qué? A ver, yo estoy dando, sinceramente digo que se han dado cuenta que hay un problema por lo que ven las encuestas. Es decir, yo creo que ellos dejarían puertas abiertas, porque ellos, o sea, yo creo que ellos no ven la inseguridad que hay. O sea, aquí siempre decimos, no bajes de la diagonal, ¿no? Pero bueno, ahora ya está subiendo, ya tenemos que decir no bajas de mí, pero bueno, eso ya es la parte, ya es la parte, pero sí que es verdad que hay un problema. Ellos no sé si lo ven, pero lo verán en las encuestas y eso es lo que le ha pasado a Junts. Yo creo que Junts ha visto realmente Alianza Catalana en las encuestas sacará muy buen resultado de cara del 25, las elecciones del 25 y más porque es la deriva, es decir, a lo mejor no será Alianza Catalana, a lo mejor no será Vox, a lo mejor serán otras siglas, pero es que la deriva actual en Europa, en Occidente, es que nos lleva a esto. No es porque sean partidos, es porque realmente estamos en una actualidad de inmigración descontrolada, pero es que además con mucha inseguridad y inseguridad real. Barcelona, estamos en un estado de criminalidad, pero desubicadas. Y te lo dicen los Mossos de Escuadra, te lo dicen la Guardia Urbana, obviamente te lo dicen, pero dicen el tanto por ciento, o sea, mira, tengo el mío que es Guardia Urbana. El 80 y pico por ciento de criminalidad es de gente de fondo. Justo hace unos días salían un dato de que se han servido muchísimo para intentar justificar, ¿no?, todas estas obviedades que cuando decimos nosotros, que era el de la población reclusa. Siempre decían, no, es que tú vas a la cárcel y hay más españoles que extranjeros. Bueno, y pues ya esta semana, ¿sabes?, ha salido el dato que la población reclusa extranjera ha superado a la española. Todo esto evidentemente es un problema. Y como decías bien, Junts ha percibido que eso en la sociedad está empezando a preocupar, porque al final, como siempre decimos, todo va de abajo arriba, siempre, todo. Y ellos entiendo que están por ahí, pero es que no se lo oyes.
como Iglesias empezó por ahí, y después el Partido Socialista. Y viene ella y te cuenta lo mismo, ¿no? Hay un corte brutal del delegado de gobierno diciendo, echándole prestas a Ayuso, porque por decir lo mismo que dice ella 3 días después, no 4 días después. Esos cambios de opinión, porque ahora no miente, ahora cambian de opinión. Perdón. Es lo que yo me refería con que vamos a ver cosas que vamos a flipar. Porque ese auge de la extrema derecha que viene y tal, lo van a recoger ellos. Y ellos van a capitalizar todo esto. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, es que al final yo creo que el que manda es Junts y Junts tiene sus orígenes donde los tiene. O sea, y ahora es lo que ve la amenaza de Alianza Catalana y por eso ve que la inmigración, oye, quizás nos hemos pasado de frenada. Y ahí está. Entonces ellos responden a las bases y a lo que puede que es su electorado, porque al final Junts y Esquerra no es el mismo electorado y aquí cuando tú vives en Cataluña lo ves muy claro. Pero Junts y Alianza vienen de un mismo base social, entonces unos más que se han radicalizado un poco más y otros que, bueno, aún están aguantando. Pero claro, el tema de inmigración es un tema muy delicado y que ya no es el problema de, bueno, los barrios céntricos o Ciutat Bella o en las grandes ciudades. No, no, es que el problema ya es generalizado y es en cualquier calle de Barcelona que te puede pasar esto. Entonces, o como ves, bueno, que cada vez la población catalana, ellos que son identitarios, es menor, porque son los catalanes o igual que los españoles, no tenemos esta tasa de natalidad tan grande como ellos. Entonces, ellos ven este pulso de Alianza Catalana, cambian y automáticamente PSOE tiene que cambiar, porque ahora son lo más parecido. Entonces, aquí vamos a ver de todo, sí, porque el discurso que va a llevar, o sea, el discurso que se va a llevar desde la Moncloa va a ser claramente el que diga Junts. Ni pinta nada, ni Sumar, ni Esquerra, ni nada. Entonces, Junts, es que de ellos me atrevo a cualquier cosa, porque son capaces de cualquier cosa. Entonces, ahí verá el PSOE, porque lo que dice, ¿no? El delegado del gobierno critica a Ayuso y ahora Salvador Illa da la razón a Junts. O sea, va a ser una legislatura de muchas incongruencias. Corta o larga. La legislatura. Bueno, depende, yo creo que va a ser largo. No creo que sea. O sea, mucha gente que dice que la cosa va a acabar pronto. Yo creo que no. O sea, nos vamos a bajar los pantalones y o nosotros decimos basta o pues parece que... Y el pastelero loco no va a guiar. Es que yo, a ver, yo veo todo como, bueno, sí, mucha esperanza, todo, pues ya, gente tiene, o sea, tiene huevos. Pregunto, vosotras que sois de aquí, ¿conocéis el paño? Yo, que soy el presidente de la cofradía del clavo ¿no? Confío muchísimo en Puigdemont. Confío muchísimo. Y más que en Puigdemont, en las bases. Mi idea es, tantos años alimentando al monstruo, las bases, se van a conformar ahora con una consultita, con una amnistía. Bien, las bases son capaces de presionar hasta el punto de que Junts diga me planto y me voy. No, hablamos del gobierno de coalición, ¿no? Yo tengo mis dudas de que haya tanto poder en las bases hasta el punto de decir, si no hay un referéndum de dependencia como tal, o sea, nos marchamos. Entonces, yo creo, porque al final Jules conoce la situación y es que si no es el PSOE, viene el PP con Vox y eso da más miedo. Sí que es cierto que pueden activar más a sus bases, entonces genera otra vez una respuesta que ahora parece que está un poco inactiva porque tienen el poder y no la necesitan. Manejando el mismo presupuesto. Totalmente. Al final, la lucha es entre Esquerra y Junts por manejar El presupuesto. que mande quien mande en Madrid, a ver. Sí. Porque no estaríamos hablando de que si viene un gobierno del Partido Popular se corta el grifo. Sabemos que no va a pasar. Desgraciadamente no. El presupuesto, que es lo que quieren, lo van a seguir teniendo. Por lo tanto, ¿por qué no? ¿No? A ver, es que ellos
Yo a mí lo que me sale muy mal de la gente que es independentista y que realmente yo, como al estar dentro, he podido ver, hay gente que realmente cree que eso es posible porque, tras, quiere Lo que se le sabe, y es lo que se les ha vendido. Sí, sí, Sí. sí. O sea, hay gente que realmente cree que esto es posible y que quieren mucho ganar, que quieren eso para ellos y para su familia, ¿no? Entonces, claro, esa gente que no sea capaz de ver con todos esos años que llevamos detrás que realmente los políticos a los que están votando realmente están jugando con sus sueños, están realmente sentados ahí en su sillón, cobrando pasta y frustrándole ese sueño. Yo no entiendo cómo no se revela y dicen, hasta que hemos llegado. No, al contrario, o sea, idealizan esa figura de Puigdemont, bueno, o Junqueras, da igual, pero en Puigdemont se ve mucho más claro. Un tío se ha fugado, que te ha dejado ahí, que Barcelona y todo estaba viendo, que te has tenido que enfrentar o sea, contra la policía, en tu trabajo, en lo que sea, o sea, porque querías eso y de repente ese tío que en teoría dice defenderte se pira. Chico, Pero lo ven como un mártir, o sea, ya es que es una ideología, es que es una locura. Es una de las cosas que no puedo entender. ¿Cómo? O sea, teniendo Junqueras, ya. que se queda. Pues mira, te gustará más o menos, pero el tío va y Sí. pues yo voy hasta el final y si quiero pagar, pago. Sí. Luego ha pagado poco, pero en aquel momento no estaba tan claro. No está tan claro, no. Que era aguanta el cañonazo y decir, yo me como lo que me cae que comer. Y este otro se tira. Vive en Bruselas como... Ya en una mansión. Ay, pues, y con cierto de cínica. Y resulta que el héroe se lo dio. Realmente. Yo cuando ahí patino, porque bueno, patino en el análisis cuando digo, este tío cuando vuelva va a ser presidente de la Generalitat Total. por Junqueras, me prefiero. Cuando vuelva Junqueras a la política, va a ser presidente de la Generalitat 20 años. O sea, esto es un rédito político brutal. O sea, me han metido en la cárcel. No la saben vender, no. Y resulta que lo capitalistas en que se han fugado una de Sí. Claro. yo, de verdad, ahí es cuando yo dije, es para dejar todos. Pero, o sea, sí, es eso, están varias tejas todos, pero yo creo que Puigdemont, o sea, y Junts en sí, lo ha sabido vender muy bien siempre. O sea, creo que es es un partido que estuvo, en plan, hace nada estuvo a punto de desaparecer y han sabido, y ahora están gobernando, o sea, es que es muy heavy, pero están gobernando España. O sea, Esquerra no pinta nada. Esquerra va a tener un problema aquí en las elecciones. Lo que sí que es, yo creo que Esquerra va a coger mucho voto del catalanismo moderado, que quizás... No, seguramente del Partido Y Socialista. del Partido Socialista ahí va a haber un trasvase... Generales sabemos que Son lo mismo, aquí son lo mismo. se vota el Partido Socialista. Sí. ¿no? Y aquí en Esquerra. ¿no? Entonces, Ahí hay mucho votante que va fluyendo. Sí. No, pero Junts es, digamos, el voto más identitario. Entonces, por eso nunca se ha visto a Junqueras, que en teoría ha sido el gran perdedor y el gran defensor del pueblo, porque al final se quedó en la cárcel y cumplió lo que tocó. Y el otro que se fugó es el gran venerado y el gran rey y el gran... Pero es que lo han sabido vender muy bien. Y yo en eso, sinceramente, les admiro. Porque ha sido un chiringuito. ha sido... No, es un poco el PSOE de Andalucía, es un poco el Partido Popular de Galicia. Pero que la gente lo ve bien. O aquí es un poco, Sí. como siempre. Ha habido periodos de tal, pero siempre ha estado. Sí. Cuando toda esa favoritación que hace el Partido Socialista en todas las instituciones del Estado, está hasta en la última asociación de alpinistas del Bierzo, ¿sabes? Eso es aquí competencia. Cuando haya más peleas, podrá llamar por el no sé qué, pero sí es no. Sí, sí. Eso es un poder que es muy común también. Sí y no, en el sentido de que yo Junts, por ejemplo, yo no lo veo como sí o que tenía como, no sé cómo decirlo, pero tenía ahí un plan político y tal, que la gente lo seguía como una cierta ideología. Creo sinceramente que Junts no tiene más ideología que el tema de La independencia. cuando ellos lo ven como algo como un triunfo y tal, pero y luego al cabo de los meses, de verdad lo pienso, ¿eh? ¿Quién se acordará? Porque a lo mejor en ese momento sí que Esquerra volverá a tener incluso más fuerza. Es que, sinceramente, creo que Junts no tiene ningún programa político que no sea Puigdemont. Es que o sea, ninguno.
Veremos. Esta parte última se va un poquito porque el docu Ya. acaba antes del juicio de Supremo. Ah, O sea, acaba justo antes. Pero bueno, ya sí, vamos a acabar. Yo quiero haceros dos preguntas finales, muy cortas de sí o no. ¿Sedición o rebelión? ¿Cómo se dice? No, no. ¿Crees que lo que pasó aquí fue sedición o rebelión? Rebelión. O sea, rebelión en el sentido, o sea, los independentistas. Claro. ¿Los independentistas? No, lo- Ah, vale. 17 Sí. se dijo que era sedición, ¿vale? El juez Sí. del Supremo se determinó que era sedición. Vale. ¿Tú crees? Se estuvo debatiendo mucho. Sí. ¿Era sedición o rebelión? Rebelión. ¿Tú crees que es sedición o rebelión? Comparto con Julia, rebelión. Va. ¿Y esto cómo se arregla? Pero no ahora, el sábado de ahora. ¿Cómo se arregla Cataluña? Porque hay mucho que arreglar. ¿Cómo se arregla esto? Mano dura. O sea, en el sentido de hasta ya de una adultería. O sea, llevan muchos años riéndose de todos los catalanes, ya no solo de los que no somos independentistas, de todo. O sea, o sea, no tenemos prácticamente ninguna empresa que quiera venir aquí a invertir. O sea, somos literalmente nos estamos convirtiendo en lo peor de toda España. Y yo no creo que, o sea, esto que por datos, tal cual que lo dicen. Entonces, ante esta situación, sinceramente, mano dura y volvemos a encaminarnos a lo que era realmente Cataluña. Cataluña era lo primero de España, Cataluña era el motor, y te lo puedo estar cuando, si lo creo de verdad, cuando realmente la gente venía aquí a Barcelona a invertir, a querer su futuro aquí, a crear una familia aquí, y ahora la gente está yendo a Madrid. Porque es que de verdad, Madrid está en sus, vamos, en los soñados. Madrid es una ciudad que a día de hoy todo el mundo se iría si pudiera. Barcelona está a la cola indica. Entonces hay que poner mano dura, volver a lo que éramos y dejarnos ya de las tonterías, porque al final quienes sufrimos somos los ciudadanos. O sea, no hay otra. Andrea, si digo que Cataluña necesita algo parecido a lo que pasó en Alemania y en Japón después del 45, me equivoco. ¿Rollo? Adoctrinamiento, ocupación, lo que decía mano dura, pero un poquito más. Yo no soy... A ver, hay otra posibilidad que es llegar a empezar a hacer Es que al, cosas bien, ¿no? al final es, o sea, es que el presupuesto es lo que más, lo que mueve, o sea, yo no diría mano dura, digamos, de adoctrinamiento directo, sino si tú paras el riego económico, o sea, y dejas los presupuestos, oye, si no cumples esto, no te vas a recibir ni un duro, y eres realmente firme en esto, ahí es donde, cuando no hay dinero, hay problemas y la gente lo ve y dice, oye, pues quizá no es tan importante esto, y lo importante es que... O sea, la cosa es que si mientras tú vas dando dinero de los presupuestos, ellos los manejan, ellos no van a tener ningún problema. O sea, ellos, ya después de decir desde Madrid tal, ellos hacen sus cortijos, ya los tienen montados. Es que al final es muy complicado desmontar un cortijo. Esto necesita años de ir desmontando. Y yo creo, y soy optimista en esto, de que la gente se está dando cuenta y se está desmontando la gente misma. Oye, que no cree estas tonterías que me están contando de somos una raza superior a los españoles, esto ya... Pero es que nosotros hemos vivido con ello, pero yo creo que 5 o 6 años después ya lo están viendo como, ¿qué me estás contando? O ¿por qué en país independiente si todo el mundo busca algo más unido? Que yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Pero si se está yendo hasta ese viraje, nosotros un país de ¿qué? De 7 millones de personas, cuando la gente se quiere marchar a Madrid porque las empresas no vienen. Es que en verdad, es que Cataluña no era la Cataluña del 2014. Cataluña ahora mismo no es la Cataluña del 2014 ni la Cataluña del 2007, que era una industria, una potencia. Y no lo será. Andalucía, claro. Es brutal, es el motor de España y hoy Andalucía está por delante. Por delante de Cataluña. Es que es muy fuerte esto. Sí, que son tan bajos, Ahí ¿sabes? vamos. Madre. Tengo a 3 en la radio y que se ha madurado y no pasa nada. Por último, ya para acabar, ¿qué queréis decir al resto de España que nos estará viendo? Esos que
ya están en modo hasta donde están y es que se pide. Ya, tal. ¿Quiénes diríamos a todos estos que ya han perdido un poco también la esperanza y que están hartos del tema? Porque también, evidentemente, se ve que una parte no pequeña de la población y unos diputados muy determinados están condicionando terriblemente el futuro de España. Por lo tanto, es lógico también que haya un sentimiento fuera de aquí de decir, es que les prefiero fuera. O sea, que dejen de todas las narices, ¿no? ¿Qué les diríais a todos estos? Para mí, el mayor peligro que ahora mismo es justo esto. Porque si ahora no ha pasado nada todavía irreversible, precisamente es porque todavía estamos firmes en defender la unidad de España. Si nosotros dejamos de estar firmes, entiendo que se ha acabado. Sí, a ver, hay que entender que es una cosa que siempre decimos, pero es que de verdad hay que hacer mucho hincapié en ese sentido. No es un problema de Cataluña, es un problema de todas. O sea, ya lo estamos viendo. Yo, en todas las pequeñas charlas que he podido ir haciendo, he dicho que realmente no podemos pensar ni desde Madrid, ni desde Galicia, ni desde Baleares, ni desde ningún sitio que esto aquí no pueda ocurrir. Es que ocurre en toda España y lo vemos en las universidades, en la Complutense en Madrid. O sea, es que se ve en la propia capital de España. Entonces, que no hablen del tema de esos catalanes, es Cataluña, no, perdona. Cataluña está siendo, básicamente, por toda la gente que estamos ahí defendiendo España y defendiendo las uñas y dientes, el ticket de contención de todo lo que va a pasar. Entonces, hay que estar muy unidos en ese sentido y de decir que realmente no es un problema nuestro, es de todos y que lo que está en juego no es Cataluña-España, lo que está en juego es España y la unidad de nuestra nación. Yo creo que es algo que tiene que ir mucho más allá de lo que nos intentan decir desde los medios. La gente tiene que ir más allá, la gente no se tiene que quedar en lo que me dice Antena 3, Telecinco, TV3, no, porque es que hay mucho más allá. Si no te los municipios, porque realmente hay algo. Entonces, descubre por ti mismo, ve que realmente hay mucho en juego y que no me digan, ay, si es que ya llevo mucho tiempo en Cataluña. Por amor de Dios, que Cataluña es España y España se le tiene que mantener unida. Pues no. Un último mensaje. No, totalmente. Ruego que la gente... Que, no, básicamente que... Necesitáis Dinero. No están dando flojos. Yo por eso tampoco lo pedía mucho. Necesitáis. ¿Cómo os gustaría que se tratara el tema desde allí? No lo sé, pedir algo. No, es que básicamente es esto. O sea, la gente piensa en el proceso catalán al procés. No, es que ya es un proceso español. Y si en Cataluña hemos aguantado y todavía podemos decir que vivimos en España, en el momento que alguien diga, oye, cedamos, hagamos un referéndum o lo que sea y que decidan ellos, que no decida el conjunto de España, lo que sea, ahí empezará todo. Porque Navarra, que era un dique de contención contra el País Vasco, que era profundamente española, ahora está gobernada. O sea, me refiero, esto es una plaga y cuando uno empiece, otro seguirá y otro seguirá. Obviamente habrá comunidades que espero que nunca se planteen estas cosas, pero como una empiece... Ahora, bueno, tenemos que muchos gobiernos socialistas apoyados en grupos más separatistas o más nacionalistas han caído pero en un futuro volverán. En las Baleares quizás vuelven en un futuro con un socialismo, con un independentismo catalán o de Baleares. Entonces, si empiezas a decir, oye, pues que cada uno decida, esto ya no es una unidad de una patria, ni esto ya es 17 reinos de taifas, las 2 ciudades las dejamos allí que se lo cojan Marruecos, o sea, es que hay que defender Canarias, ya, bueno, da igual, también lo cedemos, bien. Y lo que ha sido el Imperio Español, que se quede en esto y en una patria que nos da vergüenza a veces al español defender su patria delante de otra persona, es que es algo que yo no entiendo, no sé, me gustaría, no sé, debatir con una persona y decir, oye, de verdad, ¿por qué no te enorgulleces de todo lo que tenemos? Y es una pena y que valoremos más. Algo de Castilla otra vez. Sacaron Puede ser. Me ha encantado la entrevista. Chicas, Andrea, cuando yo estoy solo,
puedo venir con militas citas. Porque cuando me tienen estos ayer en el carnal, cuando viene una chica, me esconden en la cueva. Bromas aparte, muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, Andrea. A vosotros. De verdad, delicioso la charla. Creo que la siguiente... No, no podemos decirlo, no estamos diciendo... No podemos decir nada. No, te dice el técnico que no. Así que nada, pues la siguiente ya la veréis, papá. La estamos, de verdad, seguir esto con atención y merece mucho la pena no abandonaréis. Merece mucho la pena no abandonaréis. Y yo estoy percibiendo en estos días que estén por aquí por Cataluña que se sienten muy solos. Se sienten muy solos y en muchas ocasiones tienen razón. Tienen razón. Así que a partir de aquí, a ver qué podemos hacer entre todos. Un abrazo y nos vemos en la siguiente.